para las 11 de la mañana. Martín, hablamos de economía. Hablamos de economía, una semana como todas clave, y vamos a ver qué es lo que pasa esta semana en particular, que es lo que se está dando en las últimas horas, ¿sí? Mañana hay una nueva señal de alerta roja para los mercados, que es la ¿Otro día clave? Otro día clave, como todos. Sí, todas las semanas y todos los días son claves. ¿Pensaste que ibas a zafar? Pues Pero por no. favor, basta de días claves. El chiste cuál es, que mañana se vencen un montón de títulos que tienen los bancos y que el gobierno está viendo si los puede renovar. En términos de guita representa 9.000 millones de dólares, de pesos, perdón, es un montón de plata que puede irse a comprar dólares, por ejemplo, o a presionar sobre el tipo de cambio, sobre la tasa de interés. Para que esto no pase, ¿se acuerdan que la vez pasada le pasó esto al gobierno? ¿Sí? Se le vencían un montón de títulos y cuando quiso ir a renovar, los bancos le dijeron, bueno, dame el 60%, el otro 40% dámelo cash, porque yo quiero hacer otras cosas con esa plata, quiero tener liquidez, quiero tener la posibilidad de no estar arrinconado con que tengo que ir a salir a pedir una tasa de caución altísima, entonces déjame plata fresquita. Como esto es un problema, porque el gobierno intenta controlar que no haya pesos circulantes para que no haya presión sobre el dólar, se adelantaron. ¿Se adelantaron por qué? Porque ya vieron lo que estaba pasando en las últimas horas. Tenemos ahí un primer gráfico que muestra lo que está pasando con el dólar oficial, ¿sí? Y esta es la primera señal de alerta. El dólar oficial venía bajando. En las últimas ruedas empezó a subir de nuevo. ¿A dónde? A niveles parecidos a donde había llegado cuando el gobierno se preocupó fuerte, que es cuando casi toca el techo de la banda, ¿sí? Ahí vemos claro, en la ahora gráfica, un mes más o menos, un poco más. Casi un mes, ahí por finales del mes de julio, principios de este mes de agosto, el dólar trepó casi a los 1.800 pesos, 1.380 pesos, que es casi el techo de la banda. Bueno, para evitar esto, el gobierno hizo un montón de maniobras, aumentó los encajes, generó otra vez ventana de liquidez con tasas que ofrece el Banco Central. Bueno, esto no alcanzó y sigue habiendo presión con el dólar que aumenta. De hecho, insisto, volvió ayer a tocar los 1.370 pesos. Ayer se jodía bastante con el aumento diario del tipo de cambio, porque ayer el dólar trepó intradiario, o sea, es contra el día anterior 3%. Entonces estaban jodiendo que sí, se acomodan los precios al tipo de cambio Carina. Tipo de cambio Carina, 3%. Claro. Ayer habló poquito Karina, habló el 3% del tiempo, Karina. Claro. Yo estoy todo el tiempo así, boludo. Da para un montón de cosas de esas. Vivo con eso. Y entonces, claro, frente al escenario que se le venía, sí. O sea, el dólar está trepando. Yo sé que el miércoles tengo un vencimiento muy grande de títulos. Bueno, el gobierno dijo, voy a anticiparme. ¿Cómo voy a anticiparme? Bueno, por un lado, le pido guita al Banco Central, el Tesoro le pide guita al Banco Central, porque esto de que había que tener independencia del Banco Central y el Ministro de Economía es de otro momento. Pasó de moda. Ya no. Y entonces le canjeó unos títulos, ¿sí? El Tesoro se los canjeó al Banco Central, le dijo, toma, tenés estos títulos, dame a cambio de estos títulos 5.000 millones de dólares. Esto es casi la mitad de lo que vence el día miércoles. ¿Por qué? Bueno, porque especulaba con que los bancos podían hacer lo mismo que la vez pasada, que es te renuevo, pero te renuevo la mitad. Como esto no es suficiente, porque hay riesgo, ¿cierto?, de que el gobierno no consiga renovar, aparece una serie de ofertas de títulos, ¿sí?, que son las que se van a licitar mañana. Y tenemos una nota de ámbito que da cuenta de cuáles son los títulos que va a ofrecer el Ministerio de Economía, el Tesoro, títulos que en todos los casos garantizan cobertura frente a inflación, porque le aseguran al banco privado, si los toma, bueno, quédate tranquilo que si la inflación sube, o si sube el tipo de cambio, si algún efecto altera lo que yo te estoy dando, está cubierto. Por eso entregan letras capitalizables, las LECAPs, títulos atados al dólar o los bonos Tamar, que también tienen una cobertura que asegura que cubre la tasa de referencia más un porcentaje de ganancia. Aún con todo este combo, el gobierno sigue pensando que puede pasar que los bancos privados le digan, che, ¿sabes qué? Yo quiero liquidez. Y entonces, para que no se les escape por ningún lado la liquidez de los bancos privados, otra vez, por tercera vez en 3 semanas, el Banco Central dispone a aumentar el encaje que los privados tienen que dejar en el Banco Central. Entonces dije, vamos a tomarnos un rato para tratar de entender qué significa esto de los encajes, porque uno tiende a pensar, digo, la respuesta muy simple es, ¿qué porcentaje de la guita que vos tenés como banco privado de los privados tenés que dejar congelada en el Banco Central? ¿Cuánto podés usar y cuánto no? Exacto. ¿Qué guita de la que te prestaron la podés volver a prestar? ¿Qué guita que... No solo que te prestaron, porque lo que se considera para encaje son cuentas a la vista, cuenta sueldo, por ejemplo. Claro. ¿Qué parte de la guita que vos tenés de los particulares podés prestar y qué guita no? ¿Por qué suben o bajan los encajes? Bueno, por mayor o menor temor a la estabilidad del sistema. Si vos crees que el sistema es fiable, que es estable, que es sostenible en el tiempo, bueno, tenés encajes bajos y permitís que los bancos puedan prestar un porcentaje muy elevado de lo que reciben.
En la medida que vos crees que esto puede traer mucha volatilidad, ¿qué haces como Banco Central? Aumentás los encajes para enfriar la economía, ¿sí? Medio sería esa la explicación. Ahora, los encajes no son necesariamente pesos, billete, efectivos que entran a la sucursal y vos llevás al Banco Central. No es que entraron 100 pesos y entonces 50 se los tuviste que llevar al Banco Central en un camión de caudales. Hay formas de encajar ese dinero que no son necesariamente en efectivo. Y el Banco Central habilita mecanismos que te los cuentan como encajes. Por ejemplo, títulos. El Banco Central te dice, vos tenés que encajar el 100, del 100 que te entró el 50. Ahora, vos de ese 50, un porcentaje, lo podés encajar en títulos. Agarrás los pesos, compras títulos y esos títulos me los dejás como encaje. ¿Cuál es el chiste de esto? Que si el banco privado deja los encajes en billetes y el Banco Central no remunera los encajes, estás congelando plata, estás perdiendo plata. Los bancos pierden plata porque no la pueden prestar. Claro. Ahora, con los títulos, al permitir que se encajen títulos, los títulos tienen una ganancia implícita, que son la tasa de interés que le da el título al banco que los tiene. Perfecto. Cuando el Banco Central aumenta el porcentaje a encajar en títulos, le está diciendo abiertamente a los bancos privados, yo te abro una posibilidad que es, a pesar de que te aumente el encaje, lo podés encajar con títulos. ¿Y quién te vende los títulos? El Tesoro, la otra ventanilla. Entonces los bancos privados van a una ventanilla, Que es el Tesoro, compran los títulos, que es lo que efectivamente el gobierno necesita, porque necesita renovar deuda, y agarra esos títulos, se da vuelta y le dice al Banco Central, acá tenés los títulos para encajar en este Encájame porcentaje. esto. Exactamente, ese es el sentido, pero es que efectivamente funciona un poco así. Lo tremendo es que este mecanismo es abiertamente contrario a la autonomía del Banco Central. Esta no es una decisión del Central. Cuando vos lees, de hecho tenemos ahí la resolución del Banco Central, en el segundo punto, dice hacia el final, dice del texto ordenado sobre efectivo mínimo que se puede integrar con títulos públicos previstos en el punto 1.3.17 del texto ordenado sobre efectivo mínimo que sean adquiridos en suscripción primaria, esto es que vayan los bancos a comprar, a partir del día de la fecha, o sea, a partir de ayer que sale la resolución del Central, y que tengan un plazo al momento de suscripción no menor a 60 días. Esto es el Banco Central llevando a los bancos privados a que compren títulos que emite el Tesoro con un plazo de 60 días. ¿Qué ocurre dentro de 60 días? ¿O qué cae en el medio de los 60 días? Recordemos que estamos a 26 de agosto. Están obligando a los bancos privados a tomar títulos que emite el Tesoro con fecha posterior al vencimiento o con vencimiento posterior a la fecha de las elecciones. O sea, retenido eso, como me sale decir la palabra embargado, De alguna manera, hasta después de las elecciones. de alguna manera lo que están haciendo es comunismo. Le están diciendo al banco privado, vos tenés que darme tu plata en títulos que vencen después de las elecciones, porque yo sé que si te lo hago de manera voluntaria vos no lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque tenés un riesgo cierto de que pasadas las elecciones cambie el esquema cambiario. Están obligando a los Están bancos. forzando a los bancos a que encajen dinero en títulos emitidos por el Tesoro con fecha posterior a las elecciones de octubre, ni siquiera las de septiembre, a las de octubre. Porque insisto, estamos a 26 de agosto, hoy las elecciones son el 26 de octubre. Como cae en domingo, la fecha posterior va a ser el lunes siguiente a las Y es elecciones. interesante porque la pregunta es, y bueno, pero en todo caso, si no quieren estar obligados, pueden no comprar los títulos y encajar los pesos. Pero en ese caso ya nos contaste que están perdiendo mucha guita. Además de que pierden guita, si no utilizan este mecanismo, se quedan sin liquidez en pesos, que es lo que hace que la tasa de interés después suba, y cuando un banco tiene que cubrir obligaciones, ya sea del Banco Central porque le exige encajes, o bien de privados que necesitan efectivo, se tiene que endeudar a una tasa muy alta, que es lo que viene pasando en las últimas semanas. La tasa de caución a 24 horas de repente está en el 2% anual, que es absurdamente baja, y de repente trepa al 80%. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos actores van a reclamar, van a buscar endeudarse en el corto plazo rápidamente, entonces la tasa sube por las nubes. Tenemos un gráfico que muestra, para que se entienda de qué se trata en estos encajes. Este gráfico lo hace Marul, Fernando Marul, uno que suele aparecer bastante en el programa de Pagni, muy adepto a la política económica de este gobierno, muy cercano a las ideas de este gobierno. Está tomando cierta distancia en lo técnico, Marul. Si le seguimos el hilo de cómo está planteando, más allá de que es un anticuca furioso, tiene una cosa que, digamos, técnicamente el tipo tiene, ojo, porque esto tiene un riesgo. De hecho, el propio Caputo le contestó a uno de estos mensajes de Marul. En concreto, lo que estamos viendo es la evolución de los encajes y cómo desde
junio del 25 hasta agosto de este mismo año, los encajes se mantuvieron en el 45%. Y de repente tuvimos una suba, Sí. 2 subas, Sí. 3 subas. Sí. Una por semana. Ay, ¿a dónde tengo que mirar? Pará. Línea azul estamos mirando primero. Línea azul. La arriba de todo. La línea de todo es Una, total de dos, encaje. tres. ¿Sí? La de arriba de Perfecto. todo es la de total de encajes. Ahora, veamos la de abajo, ¿sí? Que dice en la referencia en naranja, dice caja de ahorro y cuenta corriente en porcentaje de integración con títulos. Fíjense cómo lo que trepa fuertemente en este periodo son los encajes que les permite el central a los bancos privados hacer con títulos. Sí, pasa del 5% al 18,5%. Se multiplica más que por 3. Ujú. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo que está usando el Tesoro para asegurarse financiarse hacia adelante, renovar deuda con la propia deuda que los bancos tienen capacidad de cobrar o no renovar. Esto es tremendo. Esto a cualquier gobierno de otro estilo, de otro color, lo estarían acusando de intervencionista, de ir en contra de las leyes del Chavista. mercado, chavista. Hay una cosa como además tremenda de esto, que es que si vos mirás, no lo traje parado y si puedo lo traigo mañana, la serie larga de cuál es el porcentaje tradicional de encajes en nuestro país. Llamativamente, durante los gobiernos más acusados de ser intervencionistas, que atacan la libertad del mercado, los kirchneristas, la tasa de encaje giró en torno al 20%. Mientras que durante el gobierno de Macri la tasa de encaje la tuvieron que subir fuertísimo en el 2018, porque le estaba Datazo, pasando lo mismo que ahora, y está pasando lo mismo. La tasa de encaje aumentada es esencialmente prohibirle a los bancos o limitar a los bancos que hagan su tarea como bancos. ¿Qué hace un Totalmente banco? intervencionista. Completamente intervencionista. Los bancos tienen como tarea fundamental prestar plata Claro. entre particulares. Vos me prestás plata, yo se la presto a otro. Saco un spread, una diferencia de tasa de interés entre las dos cosas. Eso es lo que no le están dejando hacer a los bancos privados hoy. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque el riesgo de que parte de esa liquidez vaya a comprar dólares y genere un aumento del tipo de cambio, explica esa discusión. ¿Y eso no se va a la expectativa de mercado? Digo, este escenario que vos estás Sí. pintando, ¿no se traslada a la expectativa negativa en el mercado? Hay un traslado directo, al mercado no le gustan estos cambios. Ajá. Sí, el mercado quiere previsibilidad para invertir y esto tiene todo el sentido del mundo sin importar quién sea el mercado. Si el mercado son actores financieros Sí, o esa actores entelequia. productivos, digo, ¿qué es lo que vos querés como inversor, ya sea productivo o financiero? ¿Querés previsibilidad? Si todas las semanas vos cambiás las reglas del juego, si todas las semanas vos cambiás la tasa de encaje, si incidís sobre el dólar futuro, si tenés mecanismos para obligar a los bancos a que te compren títulos porque de esa manera te asegurás que te renueven la deuda y de otra manera no podrían, bueno, hay algo ahí que al mercado no le gusta. Y un reflejo de que al mercado esto no le gusta, hay para mí es un índice, creo que lo ibas a mostrar vos, Carla, pero me adelanto yo un poco, que es el índice de confianza de Ditela. Ah. ¿Sí? El índice de confianza del gobierno que tiene Ditela. Salió publicado el último dato, mes de agosto, Impresionante. una caída vertical, ¿sí? 13,6%, en sintonía con el dato que veíamos ayer de misma fuente, pero sobre consumidores. Es una caída muy, muy marcada, pone al gobierno en su peor nivel de confianza, ¿sí? Lo vemos en la última parte de la gráfica, se encuentra en el nivel más bajo y es un mal augurio para el gobierno. Y Comparado. un dato que es que Al gráfico este más- índice de confianza en este último índice de confianza no entra el quilombo de Coima. Todavía no. Sí entra tema, digamos, de Volatilidad leyes, cambiaria, vetos, sí. etcétera. Lo de la coima todavía no entra. Pero por una no cuestión de entra cierre de así, fecha. o sea que habrá que ver qué es lo que pasa en No, va a unos ser una días. tragedia. No, Va a ser una tragedia el, y- el cambio, el cambio ya es importantísimo. Sí. Y de todo lo que estábamos viendo ayer, también Pagni mostraba un montón, que ni siquiera todavía estaba en donde ni siquiera estaba incluido el tema coimas, así que bueno, sí, va a ser. Me acuerdo que le preguntamos a Juan Negre de Ditela cuando lo entrevistamos qué correlación había entre la imagen del El voto. gobierno y el voto. Sí. Y si bien es cierto, él no lo decía abiertamente, hay muchos analistas que correlacionan. Que le pega bastante. Le pega decía. bastante, está bastante si bien, cercano. Si bien no está pensado para hacer una predicción electoral, Tiene como mucha Le pega cercanía. bastante, sí. Bueno, no es un buen augurio llegar a un proceso electoral, un ciclo electoral. 13,5%, Es una más de locura. En un mes. 13,5% de un mes a otro es tremendo. Así que nada, este es el. acá te impacta así lo de la devaluación, ¿no? Acá te impacta la
devaluación de julio, acá te impacta, como decía recién Gaby, las 2 semanas de vetos y de discusiones en el Congreso que pusieron al gobierno en jaque y derrotado. Todavía no impacta el escándalo de la corrupción de Carina, porque bueno, es una cuestión de tiempos, pero habrá que ver en el mes que viene, cuando salga el dato de septiembre, que va a estar muy sobre el pucho encima de las elecciones, o en realidad pasadas las elecciones de septiembre, pero ya encaminándonos a las de octubre. Bueno, vamos a ver cómo da este dato. Pero bueno, insisto, respecto a la cuestión de mañana, hay que estar muy alertas a qué es lo que pasa con los bancos, a ver si aceptan esta presión o no. Van a seguir siendo semanas. Pero que si no la aceptan, ¿cuál es? Bueno, hay que todos ver. Presos. Hay que ver cómo reacciona el gobierno. Datazo, entonces, primero vamos a tener, antes de el próximo número, digamos, del índice de confianza de este gobierno de Ditela, va a estar posterior a las elecciones. O sea que la primera gran encuesta va a ser el 7 de septiembre. Exactamente. Ahí vamos a saber cuál es el índice de confianza. Y no falta tanto. No falta nada. Es el domingo que viene. Este domingo no el otro. Ya vayan preparando el DMI, loco. Vayan revisando. Se están haciendo ya los simulacros de elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para que todo salga bien y qué sé yo. Votamos con la boleta tradicional. Se eligen legisladores provinciales. Hay muy poca gente. Concejales y consejeros escolares. Y puede ser, además, este tema de las coimas de Carina, por supuesto, no ayudan. Pero el bueno, que pueda vaya, porque veremos. Bueno, sí. Es importante, el gobierno sabe que es importante. Milei, de hecho, ayer lo dijo, vayan a votar. O sea, está pidiéndole a la gente que vayan a votar. No se sabe dónde va a impactar el ausentismo. ¿A quién va a perjudicar más? Todos piensan que los va a perjudicar más a ellos. Si vos tenés una especie de voto calificado, porque los que deciden no ir a votar son los sectores más vulnerables, bueno, le impacta al peronismo. Si los que están desencantados son los libertarios, evidentemente es lo que están viendo, le impacta a los libertarios, que tienen un voto muy transversal. Los del centro dicen, esto nos impacta a nosotros, porque los que van a ir a votar son los núcleos duros, y los que están ahí, que sí que no, son los que están alejados de la grieta. Por lo tanto, los que no van a ir a votar son los que nos votan a nosotros. Todos piensan que el ausentismo los va a impactar más a ellos. No sabemos para dónde va a disparar este tema de que la gente no vaya a votar. Probablemente sea para todos que lados. vayan a votar. Probablemente sea para todos lados. Para todos lados. Me quedo con lo que a mí me pareció un dato no menor, lo que nos decía ayer Victoria de Masi, que ella tiene esta especie de grupo, de focus group personal de gente votante de Milei, que preguntaba, digamos, cómo había impactado esto de las coimas de Carina, y había una gran parte que decían decepcionados. Decepcionados, ¿no? Sí. Yo me quedo un poco con eso. Creo que ese es un poco el sentimiento. Muchas gracias, Martín, por este recorrido para intentar entender qué está pasando con los encajes, con las medidas del gobierno intervencionista. Por favor, ¿quién lo hubiera dicho? Cubano. 14 minutos cubanos nos separan ya de las 11 de la mañana. Ya está Franco Misragi del otro lado, así que vamos a seguir conversando sobre el escándalo del mes del año que enfrenta la familia Milei. Todo eso hasta las 12 del mediodía.